repasar, ¿sí? Sentencias SQL, por lo cual no voy a ahondar mucho en este tema, vamos a pasarlo un poquito rápido, ¿sí? Y sí voy a ahondar en el segundo tema, porque son dos tópicos hoy día. Arrancamos con SQL y de ahí continuamos con el diccionario de datos, que es una parte muy importante en la administración de una base de datos. Al término de la unidad, el alumno conocerá las capacidades de las sentencias SQL y ejecutar sentencias básicas. ¿Ok? Veamos. Las sentencias SQL están divididas en estas 4 secciones, catalogadas de estas 4 maneras. ¿Ya? Tenemos Data Manipulation Language, DML, DDL o Data Definition Language, tenemos el DCL o Data Control Language y tenemos el control de transacciones. Lo que está en la primera parte superior al lado izquierdo, tenemos las sentencias harto conocidas que nos permiten manipular información que está dentro de las tablas. ¿Ok? Repito, con esto manipulo información, ya sea de inserción, actualización, eliminación o el merge. ¿Alguien sabe qué significa el merge? Combinar, unir. Correcto, combinar, unir, ¿qué exactamente? Planteé mal la pregunta, disculpen. ¿Qué significa en el ámbito de Oracle? A ver, ya me dice columnas, ok, y alguna respuesta un poquito eh, más honda quizá. No, no del todo. A ver, el merge es una sentencia, si bien es cierto, la traducción puede ser combinar, el merge es una sentencia que te permite en un solo proceso tú decir, por ejemplo, si estás insertando DNI, ¿no? Tu primer objetivo es insertar DNIs, ¿ya? Si tú estás con este tema, tú dices, oye, voy a insertar los DNIs que me han pasado la reniega a mi tabla persona. La primera operación es la inserción. Sin embargo, si encuentra un DNI, lo que va a hacer es actualizarlo. O hace el insert o hace el update. Y eso es en una sola pasada, ¿ya? Eso me permite, eso es lo que hace el merge, ¿correcto? Del lado derecho, la parte superior derecha, tenemos el Data Definition Language, que me permite trabajar con los objetos de la base de datos, con los objetos en sí. Crear objetos, alterar, eliminar objetos, que es el drop, renombrarlos, truncarlos y comentarlos también. ¿Comentar qué cosa? Comentar, por ejemplo, las columnas, o para qué sirve tal o cual tabla, ¿no? Entonces, eso me ayuda a poblar mi diccionario de datos cuando yo quiero extraer algún modelo de datos, ¿correcto? El truncate y el delete, ¿cuál es la diferencia? ¿En qué se parecen? ¿Quién me dice? Truncate o delete. ¿Los leo o los escucho? Ok, remover tabla. No, 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 no. No es del todo cierto, Carlos. Vacía los datos de las tablas. Ok, entiendo que ambos vacían los datos de las tablas. El correcto, Ronald. Truncate para que no se repitan los mismos datos. No, Luis. No, 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 no. ¿Algo más, Ronald, quizá? Sí, es cierto, vacían los datos de las tablas. La información que están en las tablas. Pero hay una diferencia. A ver, ¿qué diferencia podría haber? Sí, Geraldo, correcto, sí, va en el sentido que nos está mostrando Ronald. A ver, no hay problema. Igual estamos acá aprendiendo. Si bien es cierto, los dos sirven para eliminar los datos de las tablas, ¿ya?
Con el delete sí puedo filtrar. Elimíname los registros que empiecen con la letra A. Con el truncate no puedo filtrar. Con el truncate me vuelo todos los registros de la tabla, sí o sí. Si tengo el truncate, es recomendable usarlo para tablas que tengan millones o muchísima cantidad de registros. ¿Ya? Es decir, si yo tengo una tabla con 400 millones de registros y hago un delete a toda la tabla, se va a demorar mucho más que si yo hiciera un truncate table. ¿Sí? Algo así, Ronald, es más o menos lo que estoy diciendo, correcto. Entonces, es más recomendable usar el truncate en tablas de mayor tamaño, ¿no? Si tú tienes tablas de millones de registros, preferible usar el truncate, ¿correcto? Repito, por el lado del delete, yo puedo especificar mediante el where, por ejemplo, qué registros puedo eliminar. El truncate no puede hacer un where. ¿Ya? Ok, vale. El Data Control Language, esto lo vamos a explicar después, si no me equivoco, es en la unidad 2 o 3, creo. Me permite otorgar y revocar. Revoke es quitar los privilegios. Grant es otorgar privilegios. ¿Para qué? Para hacer múltiples acciones, para crear tablas, para eliminar tablas, para insertar, para leer, para ejecutar procedimientos o paquetes, etc. ¿Ya? Y el control de transacciones me sirve para poder, el primero, confirmar la transacción. El segundo me sirve para hacer como un control Z, un rollback, ¿correcto? Y este señor me sirve para poner puntos de salvataje. Ok, el commit, pregunta. Adelante, Carlos. Profesor, disculpe un ratito. ¿Para qué era el DSL? Quisiera anotarlo. Ok, dale, lo repito. Gracias. El DSL tiene dos sentencias. El grant, que es el que otorga privilegios, y el revoke, que los quita o los revoca. Si yo estoy otorgando el privilegio de create table, por ejemplo, a Carlos, ya, ok, durante un día, al día siguiente tendría yo que hacerle revoke, ¿no? Ya le quité el privilegio, ¿sí? Entonces, otorgar y quitar privilegios. Para el lado de control de transacciones, yo tengo lo siguiente. El commit me permite confirmar la transacción, ¿ok? ¿Qué significa eso? Cada vez que yo hago un insert, un delete o un update, tengo que confirmar la transacción. Si no la confirmo, esto nunca se hizo. O los cambios que yo quiero hacer, como por ejemplo la inserción de los nuevos DNIs a mi tabla persona, solamente se van a ver reflejados en mi sesión, o sea, en mi PC, más no a nivel de toda la base de datos. Es decir, imagínate que a mí me dan la tarea de insertar los DNIs en la tabla persona. ¿Ya? Yo inserté muchos DNIs. ¿Ya? Esto está dentro de una base de datos. Acá estoy yo. Es lo que estoy viendo. Perfecto, ya inserto, por ejemplo, 100 registros. Pero, por ejemplo, Ronald está acá, ingresa a la misma base de datos, pero estos cambios que yo he hecho, es decir, esos 100 registros adicionales en la tabla persona, él no los va a ver, sino hasta que yo confirme la transacción, o sea, haga el commit. Cuando yo hago el commit, cuando yo hago el commit, los cambios son guardados en la base de datos y están disponibles para el trabajo de cualquier usuario. ¿Sí? ¿Qué pasa con el rollback? Si yo igual estoy haciendo el, ¿cómo se llama? ¿Qué pasa con el rollback? Igual, yo estoy haciendo, por ejemplo, esto que está aquí, yo estoy haciendo el insert de los 100 registros que está aquí en la base de datos, ¿sí? Soy yo acá haciendo registros. Y sucede que, uy, un ratito, no era la inserción, esos eran los índices, perdón, los DNIs del padrón que estaba, pero de las elecciones pasadas, no sé ahorita. Uf,
me salvé. Eso pasa. No se rían, eso pasa. Este rollback les puede salvar la vida y su chamba también. ¿Ya? Personalmente me ha pasado pero años atrás. Que nadie está libre de eso. ¿Ok? Entonces, te diste cuenta antes de hacer el commit. Uf, ¿qué haces? Aplicas el rollback. Y con el rollback es como si hicieras un control Z. ¿Ok? Así que no hay problema y luego te das cuenta, insertas nuevamente las filas y haces el commit. ¿No? Repito, el commit es para confirmar la transacción realizada en un DML. Cualquiera de estas operaciones. ¿Qué pasa si tú insertaste las filas, hiciste el commit y de ahí viste que te equivocaste? Ah, voy a hacer el rollback. No, por más que hagas el rollback, si hubo un commit antes de hacer eso, no va a deshacer nada. El rollback va a servir siempre y cuando no hayas confirmado la transacción. Porque si tú ya la confirmaste con este señor, ya fuiste. ¿Ok? ¿Dónde entra el save point? ¿Ok? Imagínate que tú estás haciendo un pase a producción, ¿ya? Un script, y el script contiene, por ejemplo, un insert, un update, un delete, un update, un insert, ¿ya? Y como tú eres una persona, digamos, muy cuidadosa, dices, ok, edito yo el script, abro el script y voy a crear acá un poderoso save point. ¿Qué cosa es eso? Veamos. Acá creas un save point A, acá creas un save point B, entre esas dos. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? El script va a ejecutar el insert, el update, el delete, el update y el insert. Y obviamente ya creaste los save points. Vamos a ver. Si alguien hace el commit acá, el commit lo que hace es confirmar todas estas transacciones. Si alguien hace un rollback en lugar del commit, lo que hace el rollback es deshacer todas las transacciones, porque en ninguna de estas ha habido un commit rollback o un rollback antes. Pero tú también puedes hacer un rollback hasta un save point. Es decir, si tú estás seguro que este insert funcionó bien, este update funcionó bien porque le das un doble check, este delete funcionó bien, y tú tienes alguna duda porque el desarrollador te dijo, sabes que no estoy seguro si el update está bien, o no estoy seguro si el insert está bien. Ok, menos mal que yo creé save points. ¿Qué vas a hacer? Haces el rollback solamente hasta el, el punto de salvataje B. Entonces, lo que va a deshacer es esto. Y tienes la oportunidad de que no deshagas estas tres primeras operaciones. Con lo cual, y con la venia, por ejemplo, del desarrollador, puedes confirmar. ¿Por qué? Porque has deshecho estas que están acá, gracias al save point B. Entonces son como banderitas que tú dices, ¿sabes qué? No estoy seguro, el desarrollador me dice que no está seguro, ya, voy a hacer un control Z o un rollback hasta el B. O no, o voy a hacer un control Z hasta el save point A. Y si hago hasta el save point A, lo único que se puede confirmar es el insert. ¿Por qué? Porque ha deshecho todo esto. Entonces, son puntos de salvataje. ¿Ok? Entonces, así se maneja ese tema de los controles de transacciones. Esto lo vamos a ver igual más adelante. Sí, claro, obviamente, Ronald. Si yo, por ejemplo, si yo acá, y voy a ponerlo de amarillo nada más para diferenciarlo porque ya no voy a hacer mucho, y dices, por ejemplo, acá dices, oye, no, ¿sabes qué? El profesor me dijo que puedo hacer, acá voy a hacer el commit. Excelente. Si ya hiciste el commit acá, estás confirmando todo esto. Por más que tú hagas un rollback acá, no va a servir, porque acá hay un commit, ya confirmaste la transacción. ¿Ok? Por más que hagas el rollback a save point B, tampoco va a servir, porque este commit que ya hiciste acá, ya confirmó todo esto. ¿Mm? ¿Ok? Listo, chicos. A ver. Profesor, disculpe, me Dale, acabo de confundir un poco. Se dime. supone que el commit es para ya dar visto bueno a la transacción y el rollback, Confirmar. ajá, confirmarla. Y el rollback se encarga de volver hasta antes de realizar la transacción, ¿no es verdad? Claro, Yo, el rollback te sirve como hacer un control Z.
Claro. ¿no? Pero ¿qué pasa? Claro, si, dale, con tu pregunta, dale. Sí, sí, sí. Y ahora lo que yo iba es, si se crea un save point y se hace un commit, aún así hay un save point antes del commit, ya no se puede volver. Ok, tú creas un save point acá, es como levantar Claro, una banderita, ¿ya? claro. Tú creas un save point acá porque acá hay un insert y acá hay un update, ¿no? Y Ya. tú dices, ¿hago el commit dónde? ¿En dónde hago el commit? ¿Después del update? Profesor, solo veo el save point. Ya aparece el update. Ya, se hace un save point entre el insert y el update. Y suponiendo el commit se hizo después del update, ya no puedo volver ni siquiera hasta el save point, ¿no? Así es, no puedes. No se puede. El commit o sea, ya te confirma todo lo anterior, ¿no? Ya, o sea, el save point lo que hace es, antes del commit le dice, me parece, se tiene que ver con el rollback. El save point es como decirle rollback, hasta acá nomás vuelve, me parece. Así es correcto, sí. Te Excelente. ayuda, te ayuda a que si sientes la necesidad o tienes la necesidad de hacer un rollback, retroceder hasta un punto en el tiempo, digamos, ¿no? Entonces, puedes retroceder hasta acá, hasta ese point A. Si acá, en cambio, por ejemplo, hiciste un rollback, si haces un rollback sin especificar el save point, te va a retroceder todo, te va a deshacer todo. Pero si haces ese rollback especificando el save point, te va a retroceder hasta acá. Por lo tanto, el update, imagínate que no se hizo. Y el insert sí se hizo. Pero este insert, tú decides si confirmarlo o hacerle un rollback. Si estás seguro que el insert está ok, le haces el commit nomás y se confirma el insert. Y no hay Ya, problema. o sea, el commit sí o sí no se puede deshacer, ¿no? Es correcto. Cuando haces Ya, commit ya no puedes volver atrás. ya, sí, ¿Ya? profesor, ya lo entendí. Muchas Obviamente, gracias. para cerrar acá, si acá haces commit y después sigues con un insert, un update, y acá haces un rollback, obviamente el rollback va a ir hasta el commit, hasta acá nomás, pues, ¿no? Va a deshacer el insert y va a hacer este update que has hecho. O sea, hasta el último commit, ¿sí? El commit borra todo lo que tenga que retroceder o hacer O rollback. sea, el rollback es hasta el inicio, hasta el último commit. Es correcto. Excelente. Ya, profesor, muchas gracias. ¿Listo? Ok. Sí, Jair, es correcto, sí. O sea, el commit elimina los 6 points que se hicieron antes del commit. Perfecto. Sí, sí. Ok, y ahora entramos a los temas de select, SQL, etcétera, ¿no? Entonces tenemos el select, ya sabemos que identifica las columnas a mostrar. Yo puedo colocar varias columnas o puedo colocar el famoso asterisco y siempre va de la mano con el from, que me va a identificar las tablas que tienen las columnas que yo estoy haciendo mención en el select. ¿Ok? Que tenemos aquí algo que ya conocemos. SQL no distingue mayúsculas y minúsculas, no es sensitivo, ¿ok? Sea en Windows o sea en Linux. Una vez que tú ya estás dentro del SQL Plus, no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Una cosa que me olvidaba, perdón acá. Ojo, hay GUIs que se le dice Graphic Unit Interface, como por ejemplo el TOAD, el SQL Developer, el PLSQL Developer, etcétera, ¿ya? O sea, son herramientas de administración gráficas, ¿ya? Que muchos de ellos tienen ya por defecto incluido el commit implícito. Es decir, y eso lo van a comprobar cuando estén haciendo su proyecto. Cuando ustedes ejecuten o estén trabajando con el SQL Developer, si tú haces un DML, cualquiera de ellos sea, él ya va a tener por default configurado el commit implícito. ¿Ya? Esas preferencias tú las puedes cambiar en cualquier herramienta, pero tengan en cuenta eso. Donde no está configurado, obviamente, es en el famoso SQL Plus o SQL Plus. ¿Ya? Allí sí necesariamente tienen que hacer el commit para confirmar la transacción. ¿Ok? Ojo, el commit no es necesario, repito, el commit no es necesario hacerlo cuando estoy jugando o estoy trabajando con sentencias DDL. El commit ya está implícito en el DDL, ya sea en cualquier herramienta gráfica o SQL Plus. Si yo hago un create table, no es necesario hacer commit. Si hago un alter table, no es necesario hacer commit. Si yo hago un drop table, no es necesario hacer commit. Ninguna de estas. ¿Ok?
¿Por qué? Porque ya está implícito. ¿Ya? Ojo ahí. Este es el CL y seguimos. Los SQL pueden ser ingresadas en uno o más líneas. Ya sabemos que podemos poner la sentencia en uno o más líneas sin ningún problema. Las palabras clave no se pueden abreviar, obviamente, o separar entre líneas. Yo no puedo tener, o puedo colocar un cell, o puedo colocar un fro en lugar de un from, porque no va a ejecutarse, me va a dar un error de sintaxis. Las cláusulas generalmente se colocan en líneas separadas. ¿Para qué? Para que junto con las sangrías que está en el siguiente renglón o la siguiente línea, se pueda mejorar la lectura. ¿Ok? En SQL Developer las sentencias, ahí está, SQL pueden ser opcionalmente terminados por punto y coma. Eso también tiene, yo creo que es un problema, ¿ya? Que para ejecutar una sentencia en el SQL Developer o en otras herramientas de administración que se pueden colocar sentencias SQL, algunas ya no es necesario colocar un punto y coma. Yo les recomiendo algo, coloquen para que se acostumbren, ¿ya? Y no tengan que sufrir cuando estén haciendo alguna consultoría y les den la famosísima pantallita negra, como es el caso de SQL Plus, ¿correcto? Entonces, claro, ahí en el SQL Developer no es necesario colocar el punto y coma. En SQL Plus dice, se requiere un punto y coma para terminar cada instrucción o cada sentencia SQL. Sí, si no, nunca lo va a ejecutar. ¿Ok? Las expresiones aritméticas usan los símbolos que vemos en la pantalla. ¿Correcto? La suma, la resta, la multiplicación y la división. Y se pueden trabajar con números y fechas según creas conveniente. ¿Ok? Con respecto a este tema, tenemos que podemos hacer uso de operaciones aritméticas como está en la parte superior. Yo estoy seleccionando las dos primeras columnas, que es last name y salary, y además necesito calcular cuánto sería el salario más el aumento que le quieren dar a toda mi gente de 300 soles. ¿Correcto? Para eso, y como verán, hago uso del operador suma y la cantidad que les acabo de decir. Como siempre, están separados por comas, ¿sí? Y estas tres columnas pertenecen a la tabla employees, ¿ya? La precedencia de operadores también es muy importante al momento que nosotros estemos usando estos operadores y necesitamos conocer cuál se ejecuta primero, ¿ya? En ese sentido, si yo tengo que ejecutar una multiplicación o una suma, lo primero que se va a ejecutar es la multiplicación, como ven en la parte central del slide, ¿ya? Y, sin embargo, quizá ese no sea el resultado que yo quiero. Por esa razón, debemos de corregir nuestro query como se muestra en la parte inferior, ¿no? Haciendo uso de los paréntesis para que se ejecute primero el aumento de 100 soles y luego la multiplicación por los 12 meses que yo necesito calcular, ¿correcto? ¿Eh? Como siempre, todas estas columnas están perteneciendo a la tabla Employees. ¿Qué cosa es nulo? ¿Quién me dice qué cosa es null o nulo? ¿Ah? ¿Cómo pueden definir nulo? A ver, los leo o los escucho. Sin valor nos dice Carlos. Ok, a ver, puede ser, pero a ver, sin valor que es diferente de cero. Ya, a ver, ¿alguien más? No está mala, podría estarte acercando. No hay dato. Valor indefinido, correcto. Sí, 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 es correcto, Guillermo. Es un valor indefinido. Ya, es como si yo les dijera, defínanme infinito, por favor. ¿Qué me podrían decir?
En realidad, ves, casi nada quiere se queda más, pero bueno, ok. En realidad, nadie puede definir infinito, ¿no? O sea, olvídense. Es algo indefinido, es no definido. Nulo o null no es cero, no es espacio en blanco, no es conjunto vacío, etc. Y como tal, yo no puedo comparar el nulo o el null con un número. Si yo dijera, por ejemplo, imagínense, 5 es mayor que null, imposible, o sea, olvídense de comparar eso, ¿ya? Si yo dijera, por ejemplo, 4 es mayor que null, no, nada, o sea, no se puede comparar, entiendan. Como nos dice Guillermo, es un valor indefinido, ¿ok? Es un valor que no está disponible, sin asignar, es desconocido o inaplicable. Como les digo, no es cero ni espacio en blanco, ¿no? Bueno, ese ejemplo, no sé por qué está ahí, está repitiéndose. Y con respecto al alias, el alias es una herramienta que nos permite, por ejemplo, renombrar el encabezado de una columna, ¿ya? Es útil cuando se hacen cálculos y sigue inmediatamente al nombre de la columna. También puede haber la palabra clave opcional as entre el nombre de la columna y el alias que tú estás colocando, ¿ok? Ojo y atentos al último punto. Requiere de la aplicación de comillas dobles si contiene espacios o caracteres especiales o si se trata de mayúsculas y minúsculas. Si tú quieres colocar tu alias teniendo en cuenta un espacio en blanco, eh, bueno, vas a tener que hacer uso de los comillas dobles, ¿ok? Y eso lo vamos a ver en los ejemplos. En la parte superior, si yo estoy renombrando la columna que voy a mostrar, ojo, como NAME, ¿ok? Parte superior, primer recuadro del lado izquierdo. Estoy renombrando la columna como NAME, acá está, ¿ya? Y la columna Commission PCT, que obviamente es la columna de la tabla Employees, la estoy renombrando como COM. Ojo, yo estoy renombrando el título en el reporte. No estoy tocando la estructura de la tabla, ¿ok? Para nada. Repito, con el alias yo estoy renombrando el título del reporte que yo voy a mostrar, ¿ya? Yo no estoy modificando la columna en la tabla, es decir, no estoy modificando alguna estructura de la tabla, ni loco, ¿correcto? Así es, Carlos, solo para el reporte. Por ejemplo, imagínense que su jefe no sabe absolutamente nada de inglés y él dice, oye, no sé, esto es inglés, o sea, olvídate. Entonces van a tener ustedes que renombrar last name as apellido, ¿no? Y commission PCT as comisión, ¿no? Como verán, es opcional el uso de este señor, que es as, aquí lo están colocando y acá no lo colocan, como ustedes vean conveniente. En la parte inferior, el segundo ejemplo nos está mostrando el uso de las comillas dobles. El NAME para el primer campo y annual salary para el segundo campo. Cuando ustedes están colocando comillas dobles, va a ser sensitivo, es decir, el NAME está saliendo como mayúsculo la N, como ven aquí en el reporte, y está saliendo, en este caso para el segundo, la A y la S con mayúsculas, y hay un espacio en blanco, el cual se está respetando también en el título. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando ustedes quieran que salga literal la cabecera en la columna de reporte, tienen que hacer uso de las comillas dobles. Si no es necesario, si no es, digamos, algo mandatorio, entonces pueden hacerlo como en la parte superior. ¿Ok? Y pueden también hacer uso, si desean, del as o, si les da flojera, no hagan uso de él. Sí, Carlos, adelante. Profesor, una consulta. Si yo no pongo comillas, también puedo poner mayúsculas, ¿no? Aún así me lo lea todo como mayúsculas. Es posible, ¿no? Sí, sí, es correcto. Es correcto. Te lo leo con mayúsculas, por defecto. Sí, profesor, gracias. Dale. Operadores de concatenación. ¿Ya?
El operador de concatenación en la base de datos Oracle es el doble palote, como ven allí en la pantalla. ¿Ok? Enlaza columnas o cadenas de caracteres a otras columnas y está representado por dos barras verticales. ¿Ya? Crea una columna resultante que es una expresión de caracteres. Como ven en la pantalla, estoy haciendo un select last name y quiero concatenar seguidamente la columna Job ID. Este resultado lo quiero etiquetar o le quiero dar un alias llamado employees, ¿correcto? El resultado se está mostrando en la parte inferior y como verán no está del todo claro, ¿correcto? ¿Por qué? Porque si queremos que esto salga totalmente legible, lo que deberíamos de hacer es adjuntar o concatenar entre estos dos, por ejemplo, un espacio en blanco, Ya ahí lo van a ver después en la práctica, ¿ok? ¿Para qué? Para que salga correctamente, ¿sí? Y se muestre con el espacio respectivo. A ver. Esto funcionaría con los emails. Sí, 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 claro, hay un campo que es email también en la tabla employees, creo. Sí, sí se puede concatenar. En verdad puedes concatenar todas las columnas que tú quieras, ¿eh? No hay problema ahí. ¿Sí? Filas duplicadas. Una consulta. Sí, dale. Sí, en la diapositiva, ahí está. Lo que está haciendo ahí es conectando el apellido con el ID, ¿no es verdad? Que en este caso en la primera es SA-rep, ¿no, profesor? Correcto. O sea, Sí, correcto, correcto. esos doble palillos es como para unirlos, ¿no? Sí, es concatenación pura. Lo estás uniendo nada más. Sí, profesor, gracias. Dale. Ok, entonces, luego de esto, vamos a ver filas duplicadas, ¿no? Las filas duplicadas se pueden obviar mediante la cláusula distinct, que vamos a ver lo que estamos viendo en el lado derecho. En el lado izquierdo, normalmente cuando te haces un select, se están mostrando registros duplicados, ¿no? Si tú no necesitas ver la duplicidad de los registros, lo que tienes que hacer es hacer uso de la cláusula distinct. Hacer uso de la cláusula distinct, ¿no? Lo que te va a permitir hacer es filtrar los repetidos y mostrarte valores únicos nada más, como vemos al lado derecho. Como vemos también, está considerando obviamente el null como un registro válido. Esto no quiere decir que el null es un dato, ¿eh? Por si acaso, ¿ya? Acuérdense que eso es indeterminado, ¿ok? Para el caso de limitar las filas seleccionadas, y aquí entramos a la nueva cláusula archiconocida de where, ¿ya? Eh, el where te permite limitar el resultado que tú hayas inicialmente configurado o queriendo mostrar con el select from, ¿ok? La cláusula where, como sabemos, sigue a la cláusula from, ¿ya? Y estos operadores de comparación te permiten limitar de una u otra manera los registros que tú puedas mostrar y que estás construyendo en el select, ¿no? Tienes el igual, el mayor, el menor igual, el mayor igual, el between, el and, el in, que esto es muy parecido en este caso al OR que vamos a ver después,
El like es para búsqueda de patrones, ¿no? Tú, por ejemplo, no te acuerdas de algún apellido y dices, oye, like, yo me acuerdo que el apellido empezaba con A mayúscula. Le pones like a mayúscula y te va a filtrar todos los que tengan mayúscula, ¿no? Entre otras cosas, es muy poderoso. Y esto que está acá se usa para qué? Para preguntar si es un valor nulo. Yo no puedo decir si este campo es igual a null. Nunca. Lo peor es que no te va a mostrar error, sino el resultado, o sea, nada que ver. Tengan mucho cuidado cuando estén trabajando con nulos. Tienen que poner is null o en su defecto is not null. ¿Ya? El nulo tiene sus propios operadores, como en este caso. ¿Ok? Definir condiciones usando operadores lógicos, también podemos hacer uso de esos benditos operadores lógicos que nos siguen durante toda nuestra vida. ¿Ok? El AND, el OR y el NOT. El NOT obviamente sirve para empezar a negarlo, ¿no? Por ejemplo, tú puedes colocar not like, not in, ¿no? ¿Para qué? Para que empieces a negar esto. Not like, not in, is not null, ¿no? Entonces, nos ayuda a, obviamente, a obtener otros resultados de acuerdo a lo que nosotros esperemos obtener, ¿sí? Usamos el AND, usamos el OR y en este caso usamos el NOT, ¿no? Para el AND va a retornar verdadero si los dos componentes de la condición son verdaderos. El segundo retorna verdadero si es que uno de los componentes es verdadero. Y el último estás negando la condición, ¿no? Uso de la cláusula order by. Esto nos sirve para qué? Para ordenar los resultados que nosotros estamos presentando. ¿Correcto? En este caso, sí, podemos hacer uso de la cláusula ASC como ascendente, que es el valor por defecto. Es decir, si ustedes ven order by campo, sin que se describa el ASC, lo que están viendo, bueno, ya saben o suponen que es por defecto y que está en orden ascendente. El descendente, si quieren especificarlo de esa manera, tienen que hacer o denotar el desc. Se puede ordenar también utilizando la posición numérica y ordenar por múltiples columnas. Es decir, si yo tengo cele campo 1, campo 2, campo 3, acá está el from, acá está el order by, yo puedo colocar order by 2. Quiere decir que se va a ordenar por el campo que esté en el segundo lugar que yo haya descrito en la cláusula select. Pero ¿qué tal con respecto al tercer punto que dice se puede ordenar por múltiples columnas? Correcto. Yo también puedo hacer, ok, ordéname por el segundo campo de manera descendente y después por el primer campo de manera ascendente. Y tranquilo se va a ordenar. ¿Ok? A eso se refiere que se puede ordenar utilizando la posición numérica y se puede ordenar por múltiples columnas. Una columna, dos columnas. ¿Ok? Puedes poner 3 también si quieres, depende de ti. Vamos a ver ahora las funciones SQL. Ya las funciones SQL, a ver, las funciones SQL normalmente una función tiene obviamente, tiene que tener un input, ¿no? En este caso lo que vemos al lado izquierdo en recuadros azules son los argumentos. Puede tener uno o varios inputs. La función va a desarrollar alguna acción y te va a devolver siempre, repito, siempre te va a devolver un resultado. ¿Ok? Siempre. Estas funciones hacen cálculos, modifican data, manipulan la salida de grupos de filas o también juegan con el formato de fechas y números. ¿Ya? Estas funciones obviamente hay construidas en Oracle Server, pero también tú puedes crearlas. Los tipos de funciones, tenemos dos, que son las funciones de grupo que están hacia el lado derecho o multiple rows y las funciones single o funciones, ¿cuál era? Funciones de fila simple o single rows, ¿ya?
y de múltiples rows o múltiples filas, ¿correcto? En el caso del lado izquierdo, que son funciones de fila simple, está ingresando una sola fila, mira. Las funciones de fila simple, y por eso se llaman así, se ingresa o se procesan una fila y el resultado es uno solo. Retorna un resultado por fila. Aquí está, claramente, funciones de fila simple. Retorna un resultado por fila. Para el caso de las funciones de fila múltiple o múltiple rows, retorna un resultado por un conjunto de filas. ¿Ven la flechita? No está por gusto esa flecha. No está por gusto. Múltiples filas. Retorna un resultado por múltiples filas. Single row. Retorna un resultado por fila. ¿Ok? Ojo ahí, ahí está la diferencia y esta es la base para comprender lo de adelante, lo que viene en adelante. ¿Ok? Funciones de fila simple, ¿qué hacen? Manipulan los elementos de datos, acepta argumentos y devuelve un valor. Se aplica en cada fila que se devuelve, retorna un resultado por fila, puede modificar los tipos de datos, se pueden anidar y acepta argumentos que pueden ser una columna o una expresión. ¿Ok? Esto lo vamos a ver claramente después en los ejemplos que podamos mostrar acá y en el laboratorio. ¿Ya? Estas funciones de fila simple se catalogan en esto que ven en pantalla. Funciones de tipo carácter, general, numéricas, de fecha y de conversión. ¿Correcto? Repito, las funciones de fila simple tienen estas 5 categorías. General, carácter, numéricas, fecha y de conversión. ¿Ok? Un ratito. Ok, a ver. Las funciones de tipo carácter, ojo, funciones de tipo carácter se clasifican en dos, ¿no? Función case conversion o manipulación de caracteres. ¿Ok? La case conversion, y seguramente algunos de ustedes ya conocen estas funciones, el lower, el upper y el init cap. ¿El init cap qué hace? ¿Qué hace la última? El init cap. ¿Para qué me sirve? ¿Alguien sabe? Correcto, mayúscula en la primera letra. Y con respecto a la manipulación de funciones caracteres, tengo el concat, el substr, el len, el inst, el lpad y el rpad que te permiten llenar de caracteres hacia la izquierda en el caso de left y hacia la derecha en el caso de rpad. ¿Ok? El trim que te quita los espacios en blanco y el replace. Algunas de las descripciones de estas funciones las estamos viendo en esta pantalla, la cual les pido que después puedan revisar. ¿Ok? ¿Cómo es que yo puedo anidar estas funciones? Estamos hablando y seguimos hablando de funciones de fila simple, ¿ya? O de single row, ¿ok? ¿Cómo es esto? Se pueden anidar. Las funciones anidadas se evalúan desde el nivel más profundo hacia el nivel menos profundo. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, esta F1 call AR1, esta función me va a dar un resultado, el cual es el result1 que vemos en la pantalla. Con este resultado va a conformar un parámetro que va a formar parte de la función 2, que tiene dos parámetros si vemos en letras rojas. Este es el segundo parámetro y este azul es el primer parámetro, que repito es el resultado de la función número 1 que estaba dentro de ella.
El procesamiento de la función 2 me va a dar un resultado 2, que está en rojo, que va a formar parte, a su vez, del parámetro de la función 3, el cual tiene otro parámetro llamado arg3. A eso se llama anidamiento de funciones. ¿Ok? Yo puedo tener una función dentro de otra. ¿Ok? Repito, y como habrán visto, se procesa desde adentro hacia afuera. ¿Ya? Desde el nivel más se evalúan desde el nivel más profundo hacia el menos profundo. ¿Ok? Las funciones numéricas, de hecho, esas no son todas, pero son las más conocidas. Tenemos el round, el trunc y el mod. El primero te redondea valores a un decimal específico. El segundo, que es el trunc, trunca un valor a un decimal específico. ¿Ya? El mod retorna residuo de una división. ¿Sí? ¿Ok? El trunc no solamente se usa con números, sino también se puede usar con fechas. Algunos campos de fecha que vienen con hora, tú le puedes poner trunc de la fecha y lo que hace te va a mostrar solamente esa. ¿Ya? Ok, veamos. Las funciones de fecha son las que estamos viendo allí. Hay muchas más, pero esas son las que vamos a usar o las más conocidas. El months between es el número de meses. El add months añade meses, calendarios, una fecha. El next date, día de la semana. El last date, el round, el trunc, ahí está el trunco, trunca una fecha. El extract del datetime extrae una porción de la fecha. ¿Ya? Con respecto a las funciones de agregación, y acá, como verán en el gráfico, esto ya estamos hablando de funciones multi-rows, ya de múltiples filas. ¿Por qué? Porque estoy usando, estoy ingresando, estoy requiriendo varias filas para devolver un solo resultado que me están pidiendo ahí y que es el máximo salario de la tabla de empleados. ¿Se dan cuenta que solamente hay un resultado? ¿Mm? Bueno, eso es. ¿Ok? Los tipos de funciones de grupo, hay más, nuevamente tengo el ABG, el count, max, min, sum, lista GG, no recuerdo para qué, pero el penúltimo es desviación estándar y el último es varianza. ¿Okay? El uso de estas funciones de grupo a veces me obliga a usar grupos de datos, ¿ya? Como en este caso, ¿no? Por ejemplo, si a mí me piden, evalúa por favor el salario, el salario promedio en la tabla de empleados para cada departamento, Como ven en la parte superior, solamente tengo para el departamento 10 uno solo, por lo tanto, eso se pinta solo. Para el departamento ID 20, que está en la parte izquierda como segundo bloque, tengo dos salarios, con los cuales van a promediarse, van a tener como resultado de 9.500 y ese lo voy a poner en mi tabla o mi resultado que está al lado derecho, 20, 9.500. Para el 50 tengo como resultado 3.500 y también lo sigo juntando. ¿Ok? Como verán, estoy haciendo uso de agrupaciones de datos. ¿Ya? ¿Ok? Para eso yo necesito usar la cláusula group by. ¿Sí? Se pueden dividir las filas de una tabla en grupos más pequeños usando el group by. ¿Ya? Va después del where, group by, y en ocasiones tú también puedes hacer uso del order by. ¿Correcto? Esta agrupación de filas en ocasiones también puede requerir que se restrinjan los grupos. ¿Ya? Por ejemplo, si tú tienes
si tú tienes en la tabla de empleados, si te piden, averíguame por favor el salario máximo por departamento cuando es mayor de 10.000. ¿Ok? ¿Cómo es esto? Lo que vas a hacer va a ser empezar a evaluar en la tabla de empleados. Vas a evaluar en la tabla de empleados el Department ID y el salario, ¿no? Vas a comparar dos cosas, ¿no? En el bloque 20, por ejemplo, ¿es mayor a 10.000? Sí, solamente hay uno. Ok, 13.000. En el bloque 50 no hay ninguno mayor a 10.000, por lo tanto no entra en la evaluación. En el bloque de 80 hay uno, por lo tanto colocas 11, ¿sí? En el bloque 110 hay uno, por lo tanto colocas 12.000. Acuérdense que solamente estamos evaluando los de 10.000, mayores a 10.000. Para eso, yo puedo hacer uso de la cláusula Having, ¿ya? ¿Cómo es que restringe esta cláusula Having los grupos de datos? De la siguiente manera. Las filas son agrupadas, la función de grupo es aplicada, porque necesariamente tienes que tener la función de grupo y para usar Having tienes que haber usado el group by de todas maneras. ¿eh? Por eso que dice la función de grupo es aplicada y los grupos que coinciden con Having se muestran en el resultado. ¿Ya? Bueno, esto ya es archiconocido. ¿Cómo es que obtengo datos de múltiples tablas? Dame unos segundos, por favor. ¿Cómo es que obtengo datos de múltiples tablas? Obviamente en una columna en común, un join, ¿no? Los tipos de join se muestran en la parte inferior izquierda, ¿no? El left outer join, el right outer join, el full outer joins en el caso de los outer, el natural join, el using y el on lo puedes usar de acuerdo a como tú creas conveniente en ese caso, ¿ya? El natural join se basa en todas las columnas que tienen el mismo nombre en ambas tablas. Selecciona todas las filas que tienen coincidencia en todas las columnas iguales. O sea, las dos tablas tienen que tener columnas iguales, ¿ya? Y si las columnas con el mismo nombre tienen tipos de datos diferentes, necesariamente va a retornar un error. Obviamente, si yo estoy igualando columnas, deberían de tener los mismos tipos de datos. Yo puedo también tener ello utilizando la cláusula using, ¿ya? Si varias columnas tienen los mismos nombres, pero los tipos de datos coinciden, utilice using para especificar las columnas para la combinación de igualdad, ¿ya? Utilice la cláusula no using para que coincida con una sola columna cuando más de una columna coincide. El using es nada más igualar el campo por el que tú estás haciendo la unión entre dos tablas, ¿ya? En este caso, creando joins con la cláusula on, dice la condición de unión para la reunión natural es básicamente una combinación de igualdad de todas las columnas con el mismo nombre. Obviamente, si yo voy a tener o ya filtré o necesito yo igualar o hacer join entre dos tablas, normalmente voy a escoger un campo en común. ¿Ya? Usa la cláusula on para qué? Para igualar estos dos campos. ¿Correcto? Obviamente un campo pertenece a una tabla y otro campo pertenece a otra tabla. ¿Ya? La cláusula on hace que el código sea fácil de entender. ¿Okay? En la pantalla estamos viendo el uso de esa cláusula. Como verán, hay un campo en común, que en este caso es Department ID, de las tablas que estamos viendo en la pantalla. ¿Ok? Ese campo en común se está mostrando en la pantalla y bueno, y lo muestra si tú quieres tener, digamos, ese alcance, ¿no? Retornando a filas que no tienen coincidencia directa usando outer join. En ocasiones, nosotros tenemos que
o queremos saber las filas, por ejemplo, que no tienen coincidencia en un lado o en otro. Para eso, nosotros vamos a usar los outer joins, ¿no? Básicamente es devolver las filas que yo no tengo coincidencia en el otro lado. Por ejemplo, en el lado superior izquierdo, estamos viendo que no hay empleados en el departamento 190. Yo pudiera tener, digamos, por ejemplo, ese requerimiento de información. O en el lado derecho, que el employee llamado Grant no esté asignado a ningún department ID. Es un flotante, digamos, ¿no? Es un flotante, ¿sí? El inner versus el outer join, ¿ok? El inner versus el outer join. La unión de las dos tablas que regresan solo fila coincidencia se llama inner join. Una combinación de dos tablas que devuelve los resultados de la inner, así como las filas coincidentes procedentes de la tabla de la izquierda o derecha se denomina la izquierda o derecha outer join, ¿ya? Sin embargo, la combinación entre dos tablas que devuelve los resultados de una combinación interna, así como los resultados de una izquierda y derecha, se unen, es una combinación externa. Este es en el caso que tú no quieres que se devuelva ninguna combinación, ¿ya? Más adelante hay algunos gráficos que le van a poder ayudar a entender esto. Ahora, esto es un repaso, ¿ya? Por eso no estoy ahondando mucho en esto. Además que me faltan más diapositivas. El producto cartesiano es una operación que le causa bastantes estragos a la base de datos. Así que tengan mucho cuidado cuando lo ejecutan. Esto normalmente no debería de pasar. Si ustedes están viendo que hay un producto cartesiano, el join que se está haciendo está mal. ¿Ya? Acá, por ejemplo, está multiplicando el total de las columnas de la tabla empleados con el total de las columnas de la tabla departments. Pero imagínate que fueran millones y millones de registros. Olvídate, eso va a golpear tremendamente a la base de datos. Esta es una pantalla que después pueden observar para eh, ver el tema de los SQL joins. Y el resumen que hemos aprendido hasta hoy, se pueden realizar consultas con el select, aplicar algunas condiciones y haciendo uso del where, usando funciones de fila y agrupar para crear grupos y restringirlos. ¿Ok? Vamos a pasar rápidamente a la otra sesión que es más importante y que es mucho más corta. ¿Y qué les estoy mostrando en estos momentos? ¿No? Es el uso del diccionario de datos. Muchachos, esto es básico. ¿Ya? Esto es básico. ¿Por qué? Porque esto les va a servir de aquí en adelante. Cuando ustedes necesiten consultar tablas, etcétera, les va a servir. ¿Qué cosa es el diccionario de datos? ¿Ya? Es el diccionario de datos, son vistas que se almacenan, ojo, se almacenan donde en el System Table Space, ¿correcto? Y que van a contener la metadata. ¿Qué cosa es la metadata? ¿Quién me dice? ¿Qué cosa es la metadata? ¿Quién me dice? Ok, no hay nadie. La metadata es la data de los datos. Es decir, si yo tengo una tabla, en estas vistas yo voy a poder ver quién tiene permisos, cuánto pesa la tabla, cuántas columnas tiene la tabla, cuándo se creó, entre otras cosas. ¿Ok? Es la data de los objetos, es la data de la data. ¿Ok? El diccionario de datos es la metadata de la base de datos. ¿Qué contiene? Es la metadata. Contiene los nombres y atributos de todos los objetos en la base de datos. ¿Ya? La creación o modificación de cualquier objeto provoca una actualización del diccionario de datos, ¿no? Si yo creo una tabla, se va a crear automáticamente, se va a colocar un registro en una tabla o vista del diccionario de datos. Son tablas de lectura y vistas, ojo, de lectura, son mantenidas por el Oracle Server y se acceden a través del select. Además, pertenecen al usuario sys, ¿correcto? Y se almacenan en el Table Space System.
¿ok? El contenido del diccionario de datos provee información acerca de ¿qué? De estructuras físicas y lógicas, definiciones y asignaciones de espacios de objetos, restricciones de integridad, usuarios, roles, privilegios y auditoría. ¿Ok? Ojo, toda esa información me puede dar el diccionario de datos, ¿correcto? Esta información, por eso está el dibujo en la parte inferior derecha, se graba en los data files, ¿ya? Y acuérdense que el dueño es el sys y se almacena en el table space system. Estos dos scripts que ven acá se ejecutan en background, obviamente, cuando se instala la base de datos Oracle. Cuando nosotros hemos instalado la base de datos, estos scripts se ejecutan. El primero de ellos es el que crea el diccionario, el catálogo. Y el segundo es el que crea objetos tipo PLSQL, ¿ya? Como por ejemplo procedures, paquetes, funciones, etc. ¿Ok? Repito, esto se crea en background, no tenemos que hacerlo a menos que hagan lo siguiente. Si ustedes van a hacer un upgrade manual, esto es mandatoriamente, ¿ok? Ustedes tienen que ejecutar esto de manera mandatoria u obligatoria para poder recrear el nuevo diccionario de datos o el nuevo catálogo según sea el caso, ¿ok? En ocasiones podrían ustedes necesitar ejecutar esto si es que ocurre algún error en el diccionario de datos y el soporte de Oracle se los pida. ¿Ok? Es así. En la parte inferior izquierda se está viendo cómo se puede ejecutar en Unix o dónde está ubicado y también en Windows, que es NT. ¿Ok? ¿Cómo es usado? Usos principales. Utiliza el Oracle Server para encontrar información sobre usuarios, objetos de esquema, estructura de almacenamiento. ¿Ok? Oracle las modifica cuando una sentencia DDL es ejecutada. ¿Ya? Y los usuarios y el DBA las usan como una referencia de solo lectura para obtener información sobre la base de datos. ¿Ok? Repito, y lean bien ese slide, ¿ya? Para encontrar información acerca de los usuarios, los objetos de esquema y estructura de almacenamiento. ¿Ya? Este slide es recontra importante. Recontra importante. Ojo, ojo, ojo. ¿Ok? Hay tres conjuntos de vistas estáticas. Para esto, el diccionario de datos tiene dos tipos. Tiene vistas estáticas y vistas dinámicas. Las vistas estáticas se dividen en tres conjuntos que son los que estamos viendo en la pantalla, que son distinguidos por su alcance y que el prefijo nos van a ayudar a reconocerlas. Por ejemplo, prefijo DBA, lo que hay en todos los esquemas de la base de datos. Prefijo all, lo que el usuario puede acceder y a lo que le pertenece. Prefijo user, lo que hay en el esquema de usuario, es decir, lo que le pertenece. ¿Ya? En la parte inferior, el cuadrado central dice user XXX. Dice los objetos los cuales son dueños por el usuario que está ejecutando. Es decir, si yo estoy logueado con HR y ejecuto un select a la vista user tables, me va a mostrar todas mis tablas, o sea, las tablas de HR. Si por el contrario hago un select y me voy a la parte central de all tables, o sea, ALL tables, me va a mostrar mis tablas, o sea, las tablas que me pertenecen, en este caso a HR, y también las tablas a las cuales tengo el privilegio, por ejemplo, de lectura o de inserción, o tablas a las cuales me dieron privilegios. ¿Ok? Eso es, repito, no solamente mis tablas veo en el all, sino también las tablas a las cuales me dieron privilegio. Por eso ese dibujito no está por gusto. El all contiene al user, por eso está dentro de él.
El DBA Tables, si le hago un select y siempre y cuando tenga privilegios para poder hacerle select al DBA Table, me va a permitir ver todas las tablas de todos los usuarios de toda la base de datos. ¿Sí? Eso es. ¿Ok? Esa es la explicación. Ojo con el alcance, ojo con el prefijo. ¿Ok? Ejemplo del diccionario de datos, visión general, dictionary, dict columns, de objeto de esquema, DBA tables, indexes, tab columns, constraints, asignación de espacio, DBA segments, extents, estructura de la base de datos, tables y data files. ¿Ok? Vean, por favor, y esta es una gran diferencia con respecto a la que viene adelante, estas tablas estáticas, perdón, estas vistas estáticas son plural. Observan. Vistas estáticas. Plural. ¿Ok? Por ejemplo, estamos viendo que podemos observar a través de la vista user tables mediante el comando describe, que todos ya conocemos, la estructura de la tabla en la parte superior. ¿Ok? Y después yo quiero hacerle un select y coloco select table name from user tables. Si lo estoy haciendo con HR, que es el ejemplo, voy a observar las tablas que ven en la parte inferior. O sea, las tablas que le pertenecen a HR. ¿Ok? ¿Por qué? Porque le he hecho un select a la user tables, prefijo user, las tablas a las que le pertenecen. Después estoy haciéndole un select, previamente hago el describe, del user tab columns. ¿Sí? El user tab columns tengo, ¿qué cosa? Table name, column, data type mode. ¿Ok? Y el select que ven en la parte central, estoy haciendo un filtro por employees, con lo cual me va a dar las columnas y el tipo de dato de la tabla employees. Como siempre, el prefijo user me va a indicar el alcance que yo tengo. ¿Ok? Que yo tengo con respecto a la lectura. ¿Ok? Información sobre las secciones las puedo encontrar en las siguientes vistas. Repito, así como hay user constraint, user cons columns, también hay all constraints, all cons columns, y hay DBA constraint, DBA cons column. Ahora, esto que les estoy diciendo es un 99% de las veces, porque a veces hay algunas vistas que tienen el prefijo user y que tienen el prefijo DBA, más no el prefijo all. ¿Ok? Atentos con eso. ¿Sí? Pero el alcance nunca va a cambiar. Si es DBA es todo, si es user es el que tienes, el que te pertenece, y si es sol es el que te pertenece y además al cual tienes privilegio. ¿Ok? Entonces, en este caso estamos viendo información del user constraints y del user cons columns. ¿Ya? Información sobre las restricciones. Allí ya estoy viendo los registros en este caso de la vista User Constraints, haciéndole el select de la tabla Employees. ¿Ok? Ve información de la tabla, del constraint name y del tipo de cada uno de ellos. La P es primario, la R es referencial o foreign key, la C es check y el U es de unique. ¿Correcto? Y acá pasamos a la segunda parte o al segundo tipo de vistas con respecto al diccionario de datos. Habíamos hablado de las vistas estáticas y ahora vamos a hablar de las vistas dinámicas. ¿Ya? Ojo, las vistas dinámicas me proveen acceso a información acerca de los cambios de estado de las estructuras de memoria de la instancia y se usan para optimización. ¿Ok? Observen allí. Las vistas estáticas me proveen información generalmente
de la parte de la mitad hacia abajo. ¿Se acuerdan de las estructuras de datos, de las tablas, etcétera, ¿no? Y en este caso, las vistas dinámicas, observan, se usan para la performance o para optimización y además para estructuras de la memoria, ¿no? Puedo ver estructuras de la memoria, entre otras cosas, ¿sí? Son vistas de performance, vistas de optimizaciones, ¿ya? Son tablas virtuales, en donde se registra la actividad actual de la base de datos. Ojo, ¿por qué se llaman dinámicas? Se llaman dinámicas porque se actualizan continuamente mientras la base de datos está en funcionamiento. La información se accede desde la memoria y del archivo de control. Y se utiliza para monitorear y afinar la base de datos. ¿Por qué es dinámica y por qué se actualiza continuamente? Por ejemplo, yo ahorita tengo 10 usuarios conectados a la base de datos a las 8:12. ¿Ya? En 30 segundos voy a tener quizás 100. Y la vista va a tener esa actualización. Cuando tú hagas un select ahorita, vas a ver 10 usuarios. Si haces un select a los 30 segundos, vas a ver ya no 10, sino 100 usuarios. Y si haces un select al minuto, por ejemplo, pudieras tener 5 usuarios conectados. Es decir, estas vistas dinámicas, la data que está en ella no es estática. Va a cambiar continuamente de acuerdo al rendimiento de la instancia, a cómo se vaya comportando. ¿Correcto? Y por eso se accede desde la memoria y del archivo de control. Y se actualiza constantemente mientras la base de datos está en funcionamiento. ¿Ok? Ojo con eso. ¿Ah? Información almacenada. ¿Qué me dan estas vistas dinámicas? ¿Qué cosa puedo obtener? Información de las sesiones, información del estado de los archivos, del proceso de las tareas y background, ¿no? De los bloqueos, del estado de los backups, del uso de la memoria, parámetros del sistema de sesión, ejecución de SQL, estadísticas simétricas. Toda esa información me da las tablas, las vistas dinámicas del diccionario de datos. ¿Ya? Ejemplos, los que vemos allí, hay dos diferencias muy marcadas con respecto a las vistas estáticas. La primera de ellas es que empiezan siempre con el $. Y la segunda, y la segunda es que estás hablando en singular, a diferencia de las vistas estáticas, que casi siempre están en plural. Ojo con eso, $, y singular, vistas estáticas. ¿Ya? Y las vistas, perdón, dinámicas y las vistas estáticas, user, all y DBA, y generalmente son en mayúscula. Los ejemplos de uso se ven en el slide, ¿no? Estoy haciendo un select a ciertos campos de la vista $, SQL, vean en la parte superior, donde el CPU time sea mayor a 200.000. En la parte central estoy observando que tengo sesiones conectadas de más de un día. Y para eso le estoy haciendo un query a la vista $session. Colocando los campos que necesito y el filtro correspondiente, puedo obtener la información, repito, que en ese momento está brindándome la base de datos. Si ejecuto el query al minuto posterior, un minuto posterior, lo que va a pasar es que quizá me muestre, es muy probable, diferentes valores. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Con respecto a las sesiones bloqueadas, hago uso de la instancia, perdón, de la vista dinámica $log. ¿Ok? Como vemos en la parte inferior. Algunas consideraciones, si como siempre el dueño de las vistas es el usuario sys. Las vistas diferentes están disponibles en diferentes momentos. Ojo, cuando la instancia ha levantado, cuando la base de datos es montada y cuando la base de datos es abierta. Acá me detengo un rato, ¿por qué? La clase pasada hemos estado viendo los estados cuando uno quiere levantar la base de datos. Por ejemplo, está en shutdown, haces un startup mode, un startup no mode, un estado open. En el estado no mode
se pueden ver ciertas vistas dinámicas. En el estado mount se pueden ver, además de esas vistas que tú puedes ver en el estado no mount, algunas otras más. Pero la totalidad de las vistas dinámicas las vas a poder ver cuando ya estés en el estado open. ¿Ok? A eso se refiere el punto 2. Puede consultar la vista de Fixed Tables para consultar todas las vistas de rendimiento. Como siempre, las vistas empiezan con $1000 y no garantizan la consistencia de lectura. Eso es muy cierto, debido a que la data es dinámica y cambia constantemente. En la lección que estamos viendo ahora, hemos aprendido a hacer uso de las vistas dinámicas, ¿sí? Para obtener información de performance con respecto a la base de datos. ¿Sí? No solamente dinámicos, sino también estáticas. ¿Ok? Información adicional para que la puedan leer y colorín colorado, esta clase ha culminado. Ahora vamos a pasar al